Fue presidente del Consejo de Magistratura, un vecino notable de nuestro pueblo, la presencia del exintendente Carlos Pascuali. Gracias, Carlos. El año que viene se van a cumplir 50 años que fue elegido como intendente de nuestra ciudad en la vuelta del General Perón, también a nuestro país. Para nosotros es un honor que nos esté acompañando Carlos acá en esta jornada, y por supuesto a todos los vecinos de otras localidades que se han acercado a acompañarnos, a la prensa en general. Carla, gracias por la invitación. Le vamos a dar un aplauso a la doctora Carla Roja, que nos convoca, se ha puesto a trabajar también con esta maravillosa oportunidad. Claramente hoy, por supuesto, la estrella de todo esto es Miguel. Yo voy a sumar las reflexiones que se han hecho y no le vamos a quitar más tiempo para que pueda realmente hablar él, que es lo importante, pero creo que todos sabemos que la Argentina por este camino no puede seguir. Todos sabemos que realmente los objetivos que plantea la democracia, la república, la vuelta a la democracia y que se han planteado en aquellas tantas luchas de tantas generaciones no son estos. Claramente el camino por el cual están llevando a la nación y a millones de compatriotas, donde la pobreza se va realmente cada vez consolidando más como una pobreza estructural, no es el camino que eligieron los padres fundadores de la patria, por lo cual lucharon nuestros padres y nuestros abuelos. Claramente ellos entendían que con el trabajo, que con el esfuerzo, con mandar a sus hijos a estudiar, sus hijos iban a estar mejor que ellos. Eso fue la movilidad social, de aquel inmigrante, de aquel trabajador, de aquel obrero que sabía que si trabajaba de sol a sol y podía hacer que su hijo estudie, su hijo iba a estar mejor que él, y que de esa forma iba a tener una vida digna, que el salario le iba a alcanzar, que iba a poder disfrutar de unas buenas vacaciones, que iba a poder hacer con esfuerzo su casa, que iba a poder tener la posibilidad de ser feliz con su familia, que es lo que busca y persigue cada una de las familias. Hoy, claramente, hay un modelo que ha llevado a la estrategia política en la construcción del pobrismo, como lo define Miguel, donde pareciera que mientras más pobres es mejor, donde pareciera que se hace un culto de la pobreza y no un culto de la posibilidad de poder crecer económicamente y estar mejor. Que nadie tenga miedo. No es malo generar riqueza, no es malo generar pobreza, generar recursos, dar empleo, invertir, producir. Y tenemos que salir de esa lógica que cuanto más pobre mejor, que cuanto más pobre más digno. La dignidad no se alcanza con la pobreza. La dignidad se logra, se alcanza con el progreso, con el estudio como herramienta igualadora de oportunidades, con el trabajo para canalizar ese esfuerzo de las familias y de cada compañero argentino y de cada compañera que con ese rudo batallar diario y con el esfuerzo de su trabajo puede consolidar el futuro de su familia. Cada uno de nosotros somos el reflejo seguro de tantas familias argentinas que han logrado con ese esfuerzo poder hacer que sus familias estén bien. Por eso, capitalismo o pobrismo es la oportunidad de debatir qué Argentina queremos, es la oportunidad de debatir hacia dónde debemos ir, es la oportunidad de rebelarnos, como lo dijo Claudia, de rebelarnos y defender las banderas que levantaron nuestros padres, la bandera que levantaron nuestros abuelos, la bandera que levantaron nuestros próceres. No las tenemos que entregar de ninguna manera. Tenemos que entregar la posibilidad de que el trabajo sea la única herramienta para que las familias estén mejor. De ninguna manera tenemos que entregar esa cultura del esfuerzo, la cultura del sacrificio, porque si no vamos a estar entregando el futuro de la patria. No tenemos que, por supuesto, entregarnos a los debates sin sentido e infundado, donde pareciera que la agenda pública o la inclusión tiene que ver con poner una E o por una X, cuando claramente la única
herramienta de inclusión por excelencia en la educación, en la que nivela e iguala a cada uno de los argentinos y de las argentinas. En esa escuela, en la cual, o en esa universidad, en la cual se formaron tantos, cuando llega el momento de recibir el diploma, el médico es médico, no importa si vino del lugar más humilde o del fondo más humilde del conurbano bonaerense, o si su familia vivía en el lugar más potente del país o más poderoso. Es la igualación por excelencia. Entonces, la rebelión, la verdadera rebelión, viene en la educación, viene en el trabajo, viene en defender las banderas que levantaron nuestros padres y no entregarlas a esta cultura del populismo que lo único que hizo en los últimos años fue aumentar la miseria, la decadencia y la tristeza del pueblo argentino. Los convoco entonces a que seamos defensores de nuestros ideales, a que seamos defensores de nuestra bandera y que no las entreguemos por nada. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga a todos. Gracias, Miguel. Gracias por encender la luz de la esperanza con tu conocimiento y tu experiencia. Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida al secretario de la UPCN, Rubén Blanco, que está con nosotros y que también va a realizar este evento. Así que muchas gracias. Bienvenido. Le cedemos unos minutos la palabra y después continuamos con Miguel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañero Miguel. ¿Cómo estás? Darío, mi compañero y amigo del alma. Bueno, la verdad que es un placer poder recibirte, Miguel. Siempre nosotros tratamos de apoyar a todos los compañeros que trabajan por la gente. Y la verdad que cuando me convocó el compañero, el señor presidente del Consejo Deliberante, cómo no voy a aceptar estar acá para poder recibirte, escucharte. Es un lujo tenerte acá en nuestro distrito, siempre pensando y trabajando en pos de la gente, y tanto yo como que represento a la Unión Personal Civil de la Nación, como todos los compañeros, incluso tengo compañeros ahí atrás en el fondo que me acompañaron, estamos muy contentos. Creemos y entendemos que necesitamos algo nuevo, algo diferente, algo con ganas de seguir trabajando por la gente. Vemos que nosotros quedamos muy abandonados con el tema del movimiento. Veo que no están pensando en la gente, seguimos trabajando por un cargo, seguimos trabajando para beneficio propio, y la verdad que eso no nos gusta y no queremos más ese tipo de cosas. Queremos ver que la gente esté mejor, que la gente pueda progresar y que no sea solamente una parte de la gente, sino que sea toda la gente, tanto en la provincia como en la nación y en los distritos. Te agradezco mucho la presencia y gracias por haberme invitado, y gracias a todos. Bueno, realmente contento de estar nuevamente aquí, en este mismo salón, aquí en la Cámara de Comercio de Gerardo Díaz. Me recibieron en la oportunidad de la candidatura a vicepresidente junto a Mauricio Macri en el 2019. Hicimos una reunión realmente muy importante. Agradecerle a Carla por la valentía, por la decisión, a Darío, a Marcelo, a Rubén también, y por supuesto a Claudia, mi compañera de ruta en la provincia. Una mención especial a Luisito, Luis Cabral. Gracias, Luis, por estar acá. Por la tradición y la visión de nuestra corriente nacional, en nuestros orígenes, el pensamiento nacional que
Jorge Belardo Ramos nos transmitió con sus libros, su visión de la Argentina, que vos también transitaste de joven, y por tu larga trayectoria en el sistema judicial de la Argentina, en el Consejo de la Magistratura, así que un honor que estés acompañándome. Una primera reflexión, hablaron del libro. Bueno, el libro lo presentamos. El libro es una excusa, un motivo para transmitir una visión de la Argentina, un mensaje de para dónde tiene que ir el futuro de la Argentina. Y creo que ese futuro lo vamos a dirimir el año que viene. El año que viene consolidamos una salida por el lado del capitalismo que no es el neoliberalismo financiero. Capitalismo y capitalistas son los países que piensan en su gente, que generan empleo, que su mirada está ligada a la producción y al trabajo, y son los países más importantes del mundo. Son los países que crecen, que tienen reglas de mercado, que vale la pena invertir, que las empresas que van a ese país tienen previsibilidad jurídica. No viene un gobierno y le dice, bueno, vamos a expropiar o vamos a cambiar las reglas. Si han firmado un contrato con el gobierno de ese momento, el gobierno que lo sucede en el proceso de alternancia democrática respeta las reglas, que son las reglas del mundo, del capitalismo. Y hay que desmitificar esta palabra. No es una mala palabra. En la Argentina hay construcciones y relatos que la convierten en un hecho negativo, en donde principalmente se ha construido, digamos, una visión de que ser emprendedor, ser empresario, ser productor agropecuario, tener una empresa, generar trabajo es malo. Esta es una visión realmente muy negativa del país. Y también hay una construcción de medios de comunicación, lamentablemente lo digo. Hay muchos periodistas, buena gente que piensa, digamos, que siempre la visión ultra igualitaria de la Argentina debe prevalecer frente a todo tipo de situación, y eso también nos condena al fracaso. Entonces, el concepto de capitalismo es de un capitalismo productivo. No tiene nada que ver con una visión neoliberal financiera, que es la que ha hecho también atrasar al país. Pensar que el mundo sin empresa no tiene trabajadores. Esto lo había dicho en su momento el general Perón cuando regresó al país. Sin empresa no hay trabajadores. Cuando entraba General Rodríguez veía la empresa La Serenísima, la magnitud de esa empresa, la presencia gravitacional en un mercado determinado, que es el mercado lácteo que tiene hoy La Serenísima. El núcleo productivo lácteo junto con Sancor, que lamentablemente ha tenido un proceso también de decadencia en términos de, digamos, de la subsistencia de la propia empresa. Pero digamos, cuando uno ve precisamente el ejemplo de lo que era una actividad empresaria nacional, o incluso también de capitales extranacionales, pero que significan trabajo para los argentinos, uno tiene que respaldar ese mundo. No hay ningún país del mundo que crezca y se desarrolle que no sea capitalista. Incluso cuando analizamos modelos como el chino, nos damos cuenta que tienen un gobierno comunista muy fuerte, muy autoritario. El otro día vimos el ejemplo en el Congreso del Partido Comunista, cómo se fortalece la figura ya de Xi Jinping como un líder indiscutido, pero China se explica porque el 80% del PBI chino es actividad privada.
y hoy compite China con Estados Unidos en una discusión de dos superpotencias que están discutiendo por la prevalencia del mundo. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Que Argentina no tiene destino si, como decía Darío recién, seguimos haciendo el culto del pobrismo, que no es una palabra despectiva para gente pobre que en algún momento de su vida tenga una circunstancia difícil, dramática, como puede ocurrir en Argentina, que es quedarse sin empleo. Bueno, ahí tiene que aparecer indudablemente el Estado. Nadie desprecia a los pobres. Lo que hay que despreciar es la cultura o la ideología del pobrismo, o el culto del pobrismo que profesa una parte de la Iglesia Católica Argentina. Y en esto quiero ser muy cuidadoso también y muy respetuoso, porque además también soy católico, y lo que creo es que es importante la voz y la palabra religiosa de nuestra Iglesia Católica, incluso también frente a la proliferación de otros cultos que avanzan de manera muy fuerte en las barriadas del conurbano y en los principales centros del país. Ha avanzado mucho la Iglesia protestante y también hay que respetar, digamos, las creencias. Es muy importante respetarlas. Yo creo en la libertad de culto también, pero la voz, esa voz espiritual que necesitamos muchas veces frente a la pesadumbre, frente a situaciones de zozobra, de angustia que viven los argentinos, esa voz espiritual falta y aparece una voz de política económica, aparece una voz de la Iglesia, de un sector de la Iglesia diciendo: bueno, es bueno que la Argentina sea pobre, uniformemente pobre, o que el derecho de propiedad sea un derecho secundario, o que el mérito que ha sido la característica central de la sociedad argentina en las décadas anteriores, desde el 30, 40, 50, 60, hasta los 70, hasta mediados de los 70, hasta casi diría los albores de la nueva democracia, el mérito era un elemento importante del esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Es poder ser mejor de lo que se es y que además expresaba una mirada de nuestros hijos, de nuestros padres, que a lo mejor tenían limitaciones culturales o intelectuales, eran laburantes, eran trabajadores, apenas tenían sexto grado, pero tenían una visión de que los hijos estudiaran, fueran a la universidad, que fueran mejores que ellos, que tuvieran una posibilidad, que el estudio te iba a dar una posibilidad. Esta construcción cultural de la Argentina que tuvimos, que hoy está destruida, porque hoy la derrota también de la Argentina no es solamente en el plano económico, en la inflación que nos devora el salario, en un montón de temas que nos atrasan, o en temas nuevos que son realmente increíbles. El otro día lo escuchaba el presidente haciendo todo un homenaje a la diversidad. Todo bien, yo he votado todo, muchachos, los que están acá. He votado el matrimonio igualitario porque creo en el derecho a la felicidad de las personas, de vivir con el que quieran vivir, de la identidad sexual que quieran tener. Ahora, cuando hay una exaltación, lo que vuelven a hacer es poner de vuelta el planteo de las diferencias. Vuelven a hacer política de gueto, cuando en realidad la ley argentina le da todos los derechos. Siguen haciendo política de gueto y aparece el presidente hablando que los derechos están todos otorgados. Ejérzanlos. No hagan política de Estado con minorías. La política del Estado tiene que ser para las grandes mayorías. Las minorías, si tienen derechos, dejaron de ser minorías que el conjunto mayoritario rechaza o repudia, están integrados. Basta de exorbitancia, basta, porque
minorías, es tomar la agenda de la minoría y ponerla arriba de la mesa como si fuera el tema central de la Argentina. Cuando los derechos están, decía Calvino, un gran pensador italiano, hay que ejercerlos. Calvino se había identificado como homosexual en la Italia homofóbica de Pasolini, que lo habían matado en una plaza ahí en Italia por ser homosexual. Calvino vino a la Argentina, dio varias charlas, un sociólogo muy conocido y un periodista argentino que es muy inteligente y que estudia los entrevistados. Fontevecchia le pregunta, bueno, ¿qué opina usted de la política de minoría que lleva adelante el gobierno, el género? Mire, Fontevecchia, todo esto atrasa. En Europa es viejo eso, totalmente viejo. Si están las leyes que garantizan los derechos de las minorías tienen que ejercerlo y dejar de sentirse minorías. Dejar de hacer política de gueto. Lo pongo como un ejemplo de la imbecilidad. ¿De dónde estamos parados en Argentina? Teníamos una ministra de la Mujer que renunció frente a una intervención menor, pacífica, de los agentes federales que fueron a tratar de restablecer el orden en la zona de Bariloche, Bolsón, Villa La Costura, frente a ocupaciones y actos de sabotaje y de violencia que venían realizando pseudo-mapuches. No son originarios de la Patagonia Argentina. Lo dijo un gran historiador argentino, historiador de la historia de Río Negro y estudioso de la lengua tehuelche, una lengua en extinción, que siempre sostuvo Rodolfo Casamiquela que los mapuches eran originarios de Chile, y que hubo un gran argentino que fue presidente en 2 oportunidades, que ocupó la Patagonia, el desierto, y que reivindicó ese territorio vacío que era anhelado y querido por los chilenos también, que además avalaban, financiaban el malón para robarse el ganado y las mujeres del sur de la provincia de Buenos Aires, también de la provincia de Río Negro, de lo que era el territorio de Río Negro, de Neuquén, en fin. La ruta del malón es la ruta de Cafulcura, que asoló muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires y que lógicamente implicaba una presencia y una gravitación y una futura ocupación chilena en la Patagonia. Yo no quiero acá abrir un conflicto con Chile, lo que estoy haciendo es una descripción histórica. Afortunadamente los límites con Chile están resueltos de manera pacífica. Pero ¿qué quiero decir? Que hubo un gran argentino que se llamó Julio Argentino Roca, que ocupó la Patagonia, proyectó la Patagonia hacia el sur y hacia la Antártida. Y hoy los que escriben o comentan son comentaristas de la historia. Hay algunos que aparecen en televisión, historiadores, dicen que son historiadores, son relatadores, tergiversan la historia, modifican el pasado para tratar de aplicar la política del presente. Que eso es también el kirchnerismo y el proceso cultural del kirchnerismo. Siempre hay que desconfiar de los procesos que construyen el kirchnerismo en ATC, en los medios de comunicación. Todo lo que tenga que ver con la cultura viene modificada porque la adaptan al presente y porque no hacen una revisión histórica como corresponde. Entonces, bueno, hablar de cuál es el desafío argentino es volver a recuperar para el país una visión del país productivo, del país que cree en el valor de la educación, que tiene reglas para funcionar en el sistema judicial, que vuelve a fortalecer la seguridad y las policías provinciales y las federales en la lucha contra el narcotráfico,
yo tengo una definición que para mí es central. Lo quiero decir acá en General Rodríguez, lo vengo diciendo en toda la provincia de Buenos Aires, y también lo dije en Santa Fe y en Rosario, y forma parte de las propuestas que vamos a poner en conocimiento de los argentinos, 100 propuestas para gobernar Argentina el día próximo, el jueves, en Buenos Aires, donde la gente de nuestra fundación Encuentro, que es la fundación del Partido Encuentro Republicano Federal, va a aportarle a Juntos por el Cambio estas 100 ideas para tratar de armar y consolidar un programa de gobierno. Pero ¿qué quiero decir con el tema de la seguridad pública? Tenemos una lucha contra el narcotráfico que es tremenda. Hoy los barrios más profundos del conurbano, ya no está más la sociedad de fomento. Yo vivía en Banfield, en un barrio con calles de tierra cuando fui a vivir a Banfield. Estaba la sociedad de fomento que agrupaba a los vecinos y que en pocos años logró que se hiciera el asfalto con el esfuerzo de los vecinos. El asfalto, el gas natural. La sociedad de fomento era el núcleo vital del barrio. Hoy en lugar de la sociedad de fomento está el narco, que controla el barrio, que también hace las veces del que ayuda cuando alguien necesita, ocupa todo el espacio del barrio. Ocupa, por supuesto, la actividad principal, que es el delito, y también le da trabajo a los jóvenes. Si nosotros queremos también defender a la Argentina de este no futuro, de este presente que nos está agobiando y destruyendo al país, nosotros tenemos que proyectar desde el gobierno nacional una acción centralizada y quitarle a las policías locales y provinciales el narcomenudeo, que es causa de la corrupción también de la fuerza. Hay un libro muy interesante que leí en 1987 que trataba sobre esta problemática en Colombia. El libro se llamaba El día que se pudrió Colombia y tenía que ver con el crecimiento de los carteles y el dominio sobre las policías locales. No quiero decir que todas las policías son corruptas. Lo que quiero decir que un tema como este requiere de un gobierno nacional con una agencia federal, con juzgados especiales, con cárceles especiales en la Patagonia, en el interior patagónico, sin teléfonos celulares y con penas de reclusión perpetua para los narcotraficantes, seguimiento de inteligencia, control financiero, lavado de activos, un conjunto de actividades que tiene que estar en manos de una agencia federal con alto nivel de especialización para luchar contra este flagelo. No hay ninguna forma de dividir el delito. Esto fue, miren, yo este tema lo conozco, sé cuándo pasó, sé cómo vino al Congreso, porque antes este delito era un delito federal. Todos los tramos del delito eran un delito federal. Pero bueno, hubo un momento dramático en la provincia de Buenos Aires en donde el secuestro extorsivo provocó una muerte, que fue la del hijo de Bloomberg, ustedes recordarán. La muerte de Bloomberg abrió un debate fenomenal sobre el tema de la inseguridad, y había bandas de delincuentes aquí en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, que se dedicaban a secuestrar y a pedir rescate. No era el secuestro express, sino que era el secuestro extorsivo prolongado, con detención prolongada de la víctima, y eventualmente, como en este hecho, terminó una tragedia que fue la muerte. Y eso conmovió todos los cimientos de la propia institución policial. En ese periodo de tiempo también apareció después Candela y un montón de temas que son la historia trágica de la Argentina.
A veces son secuestros extorsivos como vendetas, otras veces por la plata. Bueno, el debate del padre, que además promovió una fuerte discusión en el sistema penal argentino, abrió también otro tema. Apareció un gobernador de la provincia de Buenos Aires a decir, bueno, le vino a pedir al Congreso que le diéramos la competencia a las policías locales del narcomenudeo. En realidad lo que estábamos dándole era otra actividad. En realidad estábamos tratando de ver si reemplaza. Nadie lo sabía de fondo, ni siquiera yo tampoco. En ese momento me parecía que era un reclamo legítimo. Lo que estábamos sustituyendo era una actividad fuertemente peligrosa que conmovía a la sociedad, que era el secuestro extorsivo seguido de muerte, por la habilitación de otro negocio de menor entidad, pero que era permanente, que era la actividad del narcotráfico y la distribución. En Rosario se matan por la distribución. En Rosario se matan por la distribución. Las bandas se matan por la distribución. Hay que volver a tener el control absoluto de toda la actividad ilegal, la lucha contra el narcotráfico y también, bueno, en este tema hay que abordar la problemática de fronteras, todo lo que está pasando en la frontera norte, por donde ingresa la cocaína, viene por la frontera norte, por Bolivia, por Perú, quiénes son las bandas que dominan las villas, hay 2.500 villas, 2.500. Están en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en fin. No quiero hacer definición de por nacionalidad, porque no quiero de ninguna manera agraviar a nadie, porque hay mucha gente honesta también. Pero digamos, estas organizaciones delictivas tienen un origen en los 90, cuando ingresan ex Sendero Luminoso a la 31 y a la 14. Y vienen del Perú. No quiere decir que todos los ciudadanos que vengan del Perú son delincuentes. Lo que digo es que el ingreso de la cocaína en Argentina se da en los 90 en el dominio de bandas muy peligrosas que eran bandas organizadas con actividad militar, que venían fugadas del Perú porque habían sido militantes del Sendero Luminoso. ¿Qué quiero decir? Lucha contra el narcotráfico, lucha centralizada, organizada por el gobierno nacional. Juzgados federales con especialización en narcotráfico. La agencia federal tiene que estar integrada con los mejores cuadros de la prefectura, Policía Federal y Gendarmería, y tenemos que además incorporar jóvenes con capacitación informática para hacer la estructura de inteligencia. Luchar contra todo lo que es el lavado de activos, seguimiento financiero, seguir la ruta del dinero, eso es lo que nos va a permitir desplazar al narcotráfico de los barrios. No lo vamos a eliminar del todo, pero la lucha que vamos a afrontar va a ser competitiva. Tenemos que volver a fortalecer las Fuerzas Armadas, que tienen salarios miserables. Hoy una persona que recibe 2 planes potenciar trabajo y 3 aguache gana más que un capitán del ejército. Hay que volver a jerarquizar los salarios de las Fuerzas Armadas y volverles a dar equipamiento y dignidad. Dejar de perseguirlos. Ya está todo saldado acá. Está todo saldado. Hemos visto la película 1935. Ha habido una actividad judicial después de las caídas de la ley de indulto, de amnistía, en donde los juzgados federales juzgaron a un montón de oficiales que estuvieron involucrados. Hoy prácticamente no hay ningún oficial en la actividad que tenga alguna relación con la historia de la dictadura militar que empezó en el 76. Este tema está terminado. Solamente está vivo porque les conviene a las asociaciones, a las madres, abuelas, abuelitas, que siguen con el negocio de los derechos humanos. Siguen con este negocio. Entonces, bueno, la Argentina necesita mirar el futuro, necesita recuperar las Fuerzas Armadas porque hay territorios vacíos como la Patagonia, 55% del territorio nacional, 10% de la población. Cuando termine este censo, que
por supuesto está mal hecho, como todos los censos en Argentina. La verdad que habría que juzgarlos por mala praxis a todos los que estuvieron en el INDEC. Este no es distinto a los demás, no hay datos todavía. Dicen que va a haber datos presuntamente para fines del año que viene. Parece que hubo algunos problemas en la parte tecnológica, no se sabe qué pasó, siempre pasa lo mismo, siempre son un desastre los censos en Argentina. El censo como instrumento te permite definir políticas, incluso hasta políticas demográficas que nadie habla porque hay una gran cobardía de hablar de estos temas. La política demográfica no existe en la política argentina. No hay una dirección de migraciones que ordene el proceso migratorio. La Argentina trabajó muy bien el esquema migratorio europeo, trabajó muy mal el ingreso migratorio latinoamericano de los países vecinos. Y esto lo digo también sin ofender a nadie, porque además creo en la apertura que está en nuestro preámbulo. Ahora, cuando se consolida entre la tercera sección electoral de la Argentina y la ciudad de Buenos Aires, una megalópolis de casi 17, 18 millones de habitantes, en donde más de las 3/4 partes de esa población es pobre de pobreza extrema, que requiere ayuda permanente del Estado. Bueno, ahí estamos en un problema. ¿Qué hacemos con los migrantes latinoamericanos que quieren venir a la Argentina? Les digo algo, aún en la decadencia que estamos viviendo, porque la Argentina tiene servicios públicos, tiene salud pública gratuita, tiene universidades, tiene educación pública, tiene la posibilidad de los planes sociales. La Argentina, frente a los países que nos rodean, todavía sigue siendo un país importante. Ahora bien, nosotros tenemos un problema estructural allí. 16, 17 millones, casi no llega a la mitad. El censo dice que hay estimativamente 47, un 40% de la población viviendo en la tercera sección electoral, estratificando y consolidando pobreza. Hay que volver a recuperar lo que significó la visión de la industria cuando uno recorría, y acá mismo, General Rodríguez, las empresas, las pymes, cuando uno camina por la ruta, uno ve todavía lo que queda de la vitalidad que tenía la Argentina en toda la actividad económica. Nosotros tenemos que volver a ese mundo, al mundo del trabajo. Del plan hay que salir. Por supuesto que hay que hacerlo con inteligencia, con responsabilidad, no de un día para otro. En primer lugar, lo que hay que terminar es con la intermediación. Hay que terminar con los pérsicos de la vida. Con los Menéndez. Hoy escuché a Menéndez que habla igual que Pérsico, ya prácticamente muy parecido, tiene el mismo discurso de Pérsico. Ya hablan de la construcción de un proyecto político, porque, claro, está manejando el presupuesto del año 23, el movimiento Evita va a tener 590.000 millones de pesos, que lógicamente, ¿quién termina pagándolo? Terminamos pagándolo el impuesto a los argentinos, eso, impuesto a las ganancias, no hay ninguna duda. Entonces, bueno, ese mundo, con la intermediación de estos muchachos, no. Si hay que ayudar a alguien, en el momento que lo necesite, tenemos que generar un mecanismo como tiene la UH, universal, bancarizado y universal. El Estado en relación directa con esa persona que está desocupada. Por un tiempo, no puede ser todo el tiempo. En el medio tenemos que generar condiciones en Argentina para poder avanzar por el mundo de la producción y del trabajo. ¿De qué manera? La Argentina no puede seguir teniendo la carga impositiva que tiene. Es uno de los países inviables. Claro, para sostener casi 20 millones de personas que no trabajan, tenemos que aplicar impuestos para, lógicamente, sostener toda esa estructura. Entonces, acá hay un problema. Nosotros tenemos que hacer varias cosas a la vez en la propuesta. Tenemos
tenemos que bajar impuestos, tenemos que alentar a los que producen y trabajan, tenemos que modernizar las normas laborales sin que esto implique la pérdida de derechos personales o individuales. Tenemos que diferenciar lo que es el sector público del sector privado. En el sector privado tenemos que diferenciar lo que es una pyme y una gran empresa. No es lo mismo Siderca o la empresa de Roca que fabrica caño de punto que una metal mecánica de Avellaneda que tiene 50 empleados. No es lo mismo. No es lo mismo una gran empresa de transporte que tiene 500 camiones, y hay más que incluso, hay empresas que tienen más de 500, y ahí van a ver algunas terminales que mejor no hablo, que una distribuidora de fiambre que tiene un camioncito al que le bloquean la empresa porque no tiene al conductor afiliado al gremio de camioneros. Está mal eso. Esa empresa distribuidora es una empresa que tiene a sus trabajadores en el gremio de comercio. En el gremio de comercio. Ahora, si vos querés incorporarlo al gremio de camioneros, vos le pegás un impacto muy fuerte a esa distribuidora. Entonces, lo que va a ocurrir es que esa distribuidora va a dejar de tener el camioncito y va a contratar el transporte. Va a contratar el transporte. O lo que va a ocurrir es que le vas a terminar impactando seguramente y la vas a perjudicar y hasta la podés lesionar en el proceso económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que hacer las cosas con equilibrio, sí, pero hay que hacerlas. La Argentina necesita modernizar las normas de trabajo, porque cuando uno analiza el sistema laboral argentino, cada vez hay menos trabajadores en relación de dependencia. Hoy aproximadamente el número de trabajadores en relación de dependencia son 6 millones. Hay un universo inmenso de más de 13 millones de trabajadores que están o sin trabajo, o son autónomos, o están en un plan. Y bueno, esto es lo que tenemos que remontar, tenemos que recuperar esto. De que la Argentina vuelva a tener niveles de desocupación más bajos, de que la Argentina recupere empresas, pymes, de que aliente actividades productivas, de que ser emprendedor es muy bueno y tiene que ser valorado. Que no vengan con ideas tontas de que no, porque ese empresario es malo, todas esas tonterías que se dicen en la Argentina. O sea, que planteemos un proceso de debate también de tipo cultural en la Argentina. Que la tarea del debate cultural no es solamente de la política y de los políticos, o de los representantes gremiales. El debate cultural es mucho más amplio. Comprende a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, al mundo de la televisión, al periodismo, a la gente de la cultura, a los profesores en la escuela, maestros, de volver a trabajar sobre la construcción de procesos e ideas colectivas que pongan a la Argentina en el mundo del trabajo. Para Perón, el sujeto político del peronismo era el trabajador. Cuando él hablaba en la plaza, hablaba de trabajadores. El desocupado era una circunstancia dramática a la que había que volver rápidamente, sacarlo de la desocupación y volverlo al mundo del trabajo. Hoy hay más de 6 millones de personas que llevan más de un año de tiempo sin trabajo y sin conseguir trabajo, aún cuando lo están buscando. Claro, hay pérdida de confianza, el empresario que tiene posibilidad de tomar no toma, hay una sobrecarga del juicio laboral que también va a haber que estudiarlo, va a haber que trabajar sobre el sistema de seguro de accidente de trabajo o ART que funcione, y también con modelos de mediación que quiten la intermediación de los abogados. El mundo del juicio laboral es un mundo que también lesiona la actividad de los trabajadores. No quiere decir que no tengan derecho,
y que no los ejerciten. Lo que quiero decir es que hay que construir desde el Estado mecanismos, mediaciones, sistemas de salida, que tampoco terminen perjudicando a la empresa o lesionándola. Un accidente por la vía civil en materia laboral puede liquidar a una empresa. Entonces, el seguro de riesgo de trabajo debe ser el modelo que determine claramente el camino de reparar una lesión, un accidente que ese trabajador ha sufrido. Claro, son ideas disruptivas. Sí, claro. El mundo es lo que nos obliga a pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque hay tecnología y la tecnología sustituye el empleo. Y cada vez esto está ocurriendo más a menudo y más fuertemente. Hay un colega tuyo, Rubén, que es sindicalista muy importante de un gremio que es importante en la Argentina, que es el gremio bancario, que estaba muy contento porque había logrado un 97% de aumento este año en la paritaria. Lo que no dice ese sindicalista, se llama Palazzo, pero lo que no está diciendo Palazzo es que le están despidiendo personal agresivamente los bancos y lo han silenciado el despido del personal de los bancos. Los bancos en la Argentina aprovecharon la pandemia, la tecnología y están despidiendo trabajadores bancarios de jerarquización, porque el empleado bancario es un empleado siempre en una estructura de clase media jerarquizada. Claro, la tecnología hoy permite hacer operaciones desde la casa, como le llaman home banking. Se pagan salarios, se pagan impuestos, viva la tecnología. Ahora, viva el 97%, se quedó 3 puntos abajo de la inflación para este año. Pero no importa, lo que está ocurriendo es que están echando gente. ¿Y qué dijo el sindicato? No me la echen todas juntas para que esto no sea un impacto. Los están echando gradualmente. Si no hacemos algo, indudablemente el proceso también va a ser aplicado a otro tipo de actividades. A mí me tocó visitar Alemania, estuve en la fábrica Volkswagen, estuve con el que era en ese momento el presidente Kirchner, y con un hombre que había hecho una carrera deportiva extraordinaria y era muy respetado en Europa, que era Carlos Reutemann, que en ese momento era el senador conmigo. La fábrica Volkswagen tenía 50.000 trabajadores, 50.000. Trabajaban 3 turnos, de 8 horas cada uno. Está enclavada en una ciudad que se llama Wolfsburgo, la zona de los Alpes. ¿Y qué pasó? Justamente había coincidido nuestra visita y la recorrida por la fábrica con la aparición, estoy hablando del año 2005. Había coincidido nuestra visita a Alemania y a la fábrica con la aparición de la robotización de la cadena fordiana de fabricación de los vehículos Volkswagen. Y había aparecido el robot en la colocación de parabrisas, burletes, 7.000 empleados menos con la robotización. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo del trabajo y la tecnología, la tecnología es buena, pero tenemos que empezar a comprender el trabajo y el mundo en la Argentina con una visión de lo que nos puede llegar a pasar o nos está pasando ya nos está pasando. Donde uno va a una fábrica o incluso a pymes que tienen agregado tecnología en donde el sistema funciona en gran parte con sustitución de trabajadores. Entonces, los desafíos de la Argentina son inconmensurables. Seguridad, defensa, fuerzas armadas, política migratoria, orden migratorio. Yo no digo que cerremos la frontera, de ninguna manera estoy diciendo esto. No tengo ningún problema con ningún connacional de ningún país latinoamericano que quiera venir a la Argentina. Bienvenidos a la Argentina. Lo que digo es que tenemos que tener una dirección migratoria que ordene a los migrantes y que le diga, mire, en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, está la actividad petrolera. Si ponemos en marcha la minería, que es una tarea pendiente que tenemos, una tara mental que tenemos, que no podemos hacer minería porque vamos a contaminar el medio ambiente.
Le digo algo, hay países como Canadá, del primer mundo, que hacen minería de punta, de oro, de plata, y que además conforman hoy los grandes capitales de inversores mineros en el mundo. La empresa Barrick, que está en San Juan, es de origen canadiense. Ahora, en la Patagonia Argentina tenemos plata, tenemos oro. Hay una mina que está en el medio de la meseta de Gastre, en la provincia de Chubut. La provincia estuvo casi un año con graves problemas para pagar salarios en la escuela. 3 meses de atraso en los salarios docentes. La mina de plata es una de las más grandes del mundo, la más importante de Latinoamérica, se llama Navidad, está sin explotar. La legislatura había votado la ley, hubo una marcha, le prendieron fuego a la casa de gobierno, una fogarata, qué sé yo, prendieron algo. Bueno, el gobernador, ¿qué hace? La fácil. Ninguno se la banca acá. ¿Por qué? Porque en Argentina tiene una tragedia, que es la Constitución del 94. Cuando la Constitución del 94 incorpora un tema que no estaba en el Pacto de Coincidencias Básicas, que es la transferencia de los recursos del subsuelo a las provincias, cometimos uno de los graves errores del desarrollo y del crecimiento de la Argentina. La política minera, petrolera y gasífera tiene que estar en manos del Estado Nacional. No puede estar en manos de gobernadores cobardes que no afrontan el desafío de hacer minería o que están dando vueltas cuando podrían generar trabajo, actividades de servicio, incluso constituir o organizar pueblos en el medio del desierto. Hoy la demanda sobre litio, cobre, que son los nuevos minerales que va a exigir el cambio tecnológico de la industria automotriz, que va a abandonar en el 2035 los combustibles sólidos para pasar a la electrificación, lo tenemos que hacer ahora. El gas y el petróleo de Vaca Muerta lo tenemos que sacar en los próximos 15 años. En el 2035 el petróleo va a dejar de usarse en el mundo. Entonces, estamos frente a desafíos fenomenales. Quizás no tan graves como los que hicieron nuestros patriotas cuando declararon nuestra independencia, o los que constituyeron un país en el desierto como la generación del 80, que hizo un gran país. Avellaneda, Roca, Sarmiento, la educación pública, le sacaron a la iglesia la partida de nacimiento, los casamientos, los registros, en fin, una visión laica, liberal, exportadora. Había desigualdades, sí, había desigualdades, pero era un país que tenía una potencia extraordinaria y que competía con Estados Unidos a principios del siglo XX. Y que competía además en la inmigración que venía de Europa, donde las opciones eran Estados Unidos o Argentina. Bueno, yo creo que podemos volver a ser un gran país. Estoy convencido que lo podemos hacer en la medida que pongamos en marcha toda la energía creadora que tienen los argentinos. Yo vengo recorriendo el país y también, por supuesto, la provincia de Buenos Aires. Y ¿qué estoy observando? Que nadie lo mira eso y que no sale en televisión. Porque en la televisión sale todo lo malo siempre, lo negativo de la Argentina. Pero cuando uno va al interior, va a las provincias productivas, ganaderas, agroindustriales, se encuentra con un fenómeno que está en marcha, que es la aplicación de biotecnología a la agroindustria. ¿Y qué significa esto? Significa que en Argentina, el sector privado de Argentina se está preparando para la obtención del bono verde. En el año 2035-2030, el mundo que va a estar seguramente integrado va a requerir, para poder comercializar productos de producción primaria o de agregación de valor agroindustrial, alimentos, de lo que se llama la certificación del bono verde. ¿Qué tiene que ver esto? Usted dirá, bueno, ¿este tipo de qué está hablando? Estoy hablando de que ese es el mundo no del futuro lejano, es el mundo de los próximos 20 años, donde Argentina tiene un gran potencial porque el campo, los sectores agroindustriales están trabajando
precisamente en la eliminación del carbono y en la producción integral del producto. Cuando uno va a la planta de biomasa de Río Cuarto, Bio 4, se encuentra con que se produce desde la producción del maíz, se produce el combustible, el biodiesel, y además se produce de la propia producción un rezago que va de alimento a la ganadería, y por último se produce queda un último residuo que se utiliza también como elemento desinfectante. Lo que quiero decir que el campo, cuando estuve hace poco en General Dehesa, además de ser un gran productor, exportador de aceite y de harina, Roberto Urquía, que es el dueño de General Dehesa, de la producción, digamos, también es productor de maní, un gran exportador de maní. ¿Y qué pasa con el maní? Todo lo que es cáscara de maní produce energía por biomasa. Hay producción de energía no contaminante, producto del rezago de la producción agropecuaria, eliminación de carbono. Argentina está preparándose en el sector privado para ser de punta en el mundo y entrar en el mundo de la comercialización. Los países que contaminen van a estar tachados, van a estar imposibilitados de integrarse a la comercialización y al proceso de integración por vía de que no están en condiciones de proveer productos que tienen esta certificación que el mundo va a exigir en el corto plazo. En el 2035 Europa termina con los combustibles fósiles y liquida la industria automotriz a nafta o a gasoil, la liquida. Es todo híbrido y eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que Argentina está preparándose desde la actividad privada para afrontar este desafío. Mientras tanto tenemos un Estado elefantiásico que no sabe para dónde va, que produce políticas nefastas que impiden incluso las exportaciones, el crecimiento, el empleo, en fin. De estas cosas quería hablarles hoy, transmitirles esta mirada que tengo, que implica además del desafío una visión optimista de la Argentina. Yo soy de los que sostengo que Argentina puede. No me compro únicamente el libreto de que hay que hacer el orden fiscal, por supuesto. Por supuesto que hay que gobernar con criterio de administración como la persona administra su casa. Alguna vez puede ir a pedir un préstamo, en alguna coyuntura, pero si todo el tiempo está pidiendo préstamos, en algún momento le rematan la casa. O lo que hace es emitir papel moneda que se termina convirtiendo en inflación galopante como este año. La emisión del 2020 y la estúpida cuarentena que tuvo la Argentina, de un encierro de casi un año, donde fundieron un montón de pequeñas empresas, comercios, donde le hicieron la vida imposible a la gente, donde hasta una viejita que fue a tomar sol ahí en el parque la quisieron meter presa. Esta estupidez del mundo de los epidemiólogos que gobernaron Argentina durante un año y nos encerraron diciéndonos que nos íbamos a morir. Esta gente, ¿qué hizo durante todo este tiempo? Le dio la máquina. Como claro, las industrias se fundían, los comerciantes se fundían, las empresas se fundían. ¿Qué hacían? Emitían papel moneda, IFE, planes, plancitos. Bueno, hoy estamos pagando ese proceso de este presidente que mientras todos teníamos que quedarnos en la casa, él hacía fiestas en Olivos. La doble moral, la doble vara, el doble discurso. Todo el mundo, esos médicos que aparecían todo el día en televisión, yo me pregunto dónde están ahora. Ni siquiera te hacen un consejo de toma una cafeaspirina. No aparecen más en la televisión. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no pueden salir a la calle. No pueden salir a la calle.
porque sobreactuaron, porque además podría haber sido por 60 días, 40 días, 60 días. Después había que afrontar el desafío de trabajar, de vivir, de trabajar, digamos, de ordenar, de ver cómo hacía. Focalizado, aparecía un foco, bueno, focalizado. Como hicieron la mayoría de los países en el mundo. Acá en Argentina las taras son fundamentales, extraordinarias. Un año cerrado. Un año cerrado. En la ciudad también se compraba el caramelo de aquí. ¿Qué quiero decirles? Nosotros tenemos que ir hacia un mundo del trabajo, de la producción, de la jerarquización del empleo, de la dignidad por el empleo, de que el trabajador, sea público o privado, tenga un salario digno, de que haya un proyecto para jubilarse. Esta gente está destruyendo el sistema previsional. Cada año meten en el sistema previsional 500.000 personas sin aportes. Sin aportes. ¿Saben qué va a ser la jubilación? Un plan para todos en poco tiempo. Entonces, no es lo mismo el que trabajó 30, 40 años, al que trabajó 30 y a lo mejor le faltan 5 años porque lo despidieron. Entonces, en ese caso sí, el Estado tiene que además ayudarlo con una moratoria a completar los años, pero moratoria para todos sin haber trabajado nunca. Destruye el sistema previsional. Lo destruye. El hombre que trabaja, la mujer que trabaja mañana, el destino jubilatorio previsional de su salario va a ser muy pobre. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un sistema de pensión gratuita, el sistema previsional. Entonces, sé que estos temas, me arriesgo a pensar que algunos pueden sentirse incómodos o ser antipáticos. Pero no es viable en la Argentina, no es viable en la Argentina. No hay ningún aliento para proyectar la vida, para decir, bueno, cuando lleguen, no sé, los 65 años, los 60, 65 para una mujer que se quiera jubilar, tenga un salario digno. El modelo que te regala el kirchnerismo es igualitarismo para todos, todos pobres. También viene la iglesia y te bendice. Tenemos mala suerte los argentinos, muchachos, mucha mala suerte. El Papa nunca vino. Pregunte por qué, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Su palabra hubiera sido muy importante para la Argentina. El otro día estaba viendo un documental de Juan Pablo II. 7 veces fue a Polonia, 7, era polaco. Ayudó a la caída del muro y a la caída del comunismo en Polonia. Nadie le pedía tanto a Bergoglio, a Francisco, nadie le pedía tanto. Todavía incluso está a tiempo, ojalá lo haga. Sería bueno escuchar que su voz tiene que ver con la unidad de los argentinos. De que esta tenaza que nos aprieta permanentemente de considerar que el otro es enemigo en lugar de un adversario, esto nos mata. Esta visión de que la Argentina cree que el pasado siempre fue extraordinario y mejor, ya la escucharon a la señora vicepresidenta el otro día en su lanzamiento electoral. Hay muchos periodistas que se dedican a la política y analistas que dicen, no, es el pasado, lanzamiento electoral. Mirando a Brasil, ¿qué hizo Lula en Brasil? ¿De qué habló Lula en Brasil? Del pasado, de sus 2 periodos de presidente. La señora recordaba los tiempos felices que no fueron tan felices. Recordaba que en el 2011 el salario fue más alto en relación al PBI de los últimos 50 años. Lo que no dice que Kicillof en el 2011 nos metió en la inflación galopante. Eso no lo dice. Su amado Kicillof, su ministro de Economía soviético, con control de precios máximos, todos remedios viejos que han fracasado de manera extraordinaria,
nos metió en la inflación, que terminó en un 20 y pico % cuando entregaron el gobierno con Macri. No hay que olvidarse. O sea que esta mirada de que el pasado siempre fue mejor, que el presente es malo, que el futuro que viene es todo peor, hay que cambiar. Hay que construir un marco de expectativas, de ideas de una Argentina posible, que esté integrada por el trabajo, por la vitalidad de la producción, del talento argentino, de los que inventan tecnología, de los que tienen cabeza para producir, de que producir, trabajar, ser empresario, emprendedor, comerciante, va a ser alentado por el Estado. Acá los muchachos, como el hijo de Marcelo, se fue a Estados Unidos. Muchos tecnólogos que han inventado unicornios se van a Punta del Este y dirigen la empresa desde Punta del Este. La pérdida del talento argentino, la pérdida de capacidades y el ingreso de pobres es un cóctel. Ingresan pobres, se van jóvenes, formados en nuestras universidades. Cóctel negativo, explosivo, perdedor, todo derrota, todo derrota. Lo último que digo, no salimos rezando ni dando planes, salimos trabajando. Muchas gracias.